Penhurst State School and Hospital fue uno de los lugares más oscuros que existieron en Estados Unidos. Abrió en 1908 con la intención de ayudar, pero muy pronto se convirtió en un depósito humano donde se enviaba a cualquiera que la sociedad no quería ver: niños con discapacidades, adultos enfermos, personas abandonadas, incluso gente perfectamente sana que simplemente estorbaba. En los documentos oficiales del estado de Pensilvania, los internos eran clasificados con términos deshumanizantes como idiotas, imbéciles o no aptos para la vida social. Penhurst dejó de ser un hospital y se transformó en una fábrica de sufrimiento. Los informes de la época describen escenas terribles: pacientes atados a camas de metal durante semanas, niños desnudos y sin atención, adultos encerrados en jaulas, brotes de enfermedades, abusos físicos y cientos de muertes sin explicación clara. Uno de los casos más inquietantes aparece en un expediente de 1947, cuando un niño de 10 años murió en condiciones que el propio médico calificó como no compatibles con el estado del cuerpo. Nunca dieron más detalles y ese documento fue archivado sin más preguntas. Los trabajadores antiguos siempre señalaron el mismo lugar, el edificio 3, donde enviaban a quienes querían olvidar. Décadas después de su cierre en 1987, ese edificio sigue siendo el epicentro de todos los fenómenos paranormales que ocurren allí: voces, gritos, pasos, puertas que se cierran solas, y sombras que se mueven como si el lugar siguiera funcionando. En 2009, un investigador independiente llamado Mark Balinsky entró al edificio 3 para grabar un documental. Llevaba una cámara, una linterna y una grabadora digital. Nada más cruzar la entrada, la puerta detrás de él se cerró sola. Mark empezó a escuchar pasos en los pisos superiores, a pesar de que no había electricidad ni acceso seguro para subir. Pero lo más perturbador ocurrió cuando revisó su grabadora: una voz femenina, clara y suave, diciendo: «Otra vez aquí». Mark reconoció la voz. Era la misma enfermera cuyo expediente había leído horas antes. Una mujer que falleció dentro del hospital en 1952 en circunstancias que jamás se aclararon. Eso fue solo el comienzo de lo que grabó esa noche. Penhurst, incluso vacío, sigue respirando. Cuando Mark escuchó aquella voz en su grabadora, supo que ya no estaba solo dentro del edificio. La temperatura descendió de golpe y la linterna comenzó a fallar, aunque había cambiado las baterías minutos antes de entrar. Decidió bajar al sótano, donde, según los expedientes, se encontraban las habitaciones de aislamiento. Allí, los pacientes eran encerrados completamente solos, a oscuras, a veces durante días enteros. El aire era tan denso que parecía que alguien respiraba muy cerca de él. Mientras grababa un pasillo estrecho, su cámara captó un movimiento al fondo. Una figura pequeña, de estatura infantil, cruzó detrás de una puerta semiabierta. Mark corrió hacia ella, pero no encontró a nadie. Lo único que vio fue una cama oxidada y huellas pequeñas en el polvo, como si alguien hubiese estado caminando allí recientemente. En ese momento, escuchó un sonido metálico detrás de él. Una camilla se deslizó unos centímetros, sin que nadie la tocara. Mark retrocedió, pero la camilla volvió a moverse, esta vez hacia adelante, como si algo invisible la empujara. El investigador intentó mantener la calma. Sacó su grabadora y habló directamente al micrófono. «Si alguien puede oírme, estás aquí desde que Penhurst cerró». La respuesta llegó segundos después, en forma de susurro apenas audible. «No nos dejaron ir». Mark se quedó inmóvil. La linterna comenzó a parpadear cada vez más rápido, y entonces escuchó pasos corriendo, como si varios niños se movieran por el pasillo detrás de él. Pero cuando apuntó la luz hacia atrás, no había nadie. Decidió regresar a la planta superior. Quería salir, pero cuando llegó a la entrada, la puerta que se había cerrado al inicio estaba atrancada desde fuera. No había forma de abrirla. Fue entonces cuando escuchó algo que describió en su informe personal como la voz más triste que he oído en mi vida. Era una niña que decía: «¿Puedes ayudarnos? No encontramos la salida». Mark sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por unos segundos, el edificio entero pareció vibrar, como si cientos de personas murmuraran al mismo tiempo. Su cámara grabó sombras moviéndose en las paredes, sombras humanas, pero ninguna tenía cuerpo. Los fenómenos se intensificaron. En uno de los pasillos del segundo piso, la grabadora captó un grito ahogado, seguido de golpes contra la pared, como si alguien estuviera siendo sujetado o arrastrado. Mark reconoció ese sonido. Coincidía con un testimonio real de una enfermera que había descrito la forma en que contenían a los pacientes violentos, solo que ese testimonio fue escrito en 1961. Todo ocurrió en cuestión de minutos, pero para él fue una eternidad. Finalmente, después de varios intentos desesperados, logró abrir una salida lateral que no estaba bloqueada. Salió corriendo sin mirar atrás, convencido de que algo lo acompañaba de camino a la puerta. Mark nunca regresó a Penhurst.
Pero las grabaciones que tomó esa noche continúan circulando entre investigadores de lo paranormal. Y muchos coinciden en lo mismo, lo que captó dentro no son simples ecos del pasado, sino voces de personas que, de alguna forma, aún siguen allí. Penhurst cerró sus puertas hace décadas. Pero para quienes murieron en sus pasillos, la noche nunca terminó. Tras salir de Penhurst, Mark revisó todo el material que había grabado esa noche. Lo que encontró lo dejó completamente perturbado. En varios momentos del vídeo aparecían sombras humanas que él no vio mientras caminaba por el edificio, figuras que se asomaban por las puertas, se movían detrás de él, o parecían observarlo directamente. Uno de los fragmentos más extraños ocurrió cuando mencionó el edificio 3. Justo al pronunciar ese nombre, un susurro respondió encima de su voz. Ese no es su nombre. Nadie pudo explicar esa frase. Cuando analizó el audio de su salida, descubrió algo aún más inquietante. Mientras corría hacia la puerta lateral, se escuchaban claramente 3 pasos acompañando los suyos. 3 figuras oscuras también aparecían en el vídeo, siguiéndolo de cerca. Después de esa noche, Mark comenzó a escuchar ruidos en su casa, pasos, golpes suaves, puertas que se abrían solas. Incluso aseguró haber escuchado una voz infantil decir: «No olvides lo que viste». Mark abandonó la investigación paranormal poco después y entregó todo su material a otros investigadores. Desde entonces, desapareció del público. Hoy, quienes entran a Penhurst aseguran que el ambiente sigue siendo igual de pesado. Se escuchan voces, pasos, gritos y sombras que se mueven por los pasillos. Lo más inquietante es que muchos visitantes afirman escuchar siempre la misma frase que grabó Mark. «Otra vez aquí». Penhurst cerró hace décadas. Pero lo que ocurrió allí parece seguir atrapado entre sus paredes.